Pues desde la perspectiva de los empresarios, lo cierto es que la cifra del aporte que hacen las empresas, las personas jurídicas al recaudo total de las empresas de renta es muy alto. Realmente la tributación en Colombia para el lado de las empresas se siente como una carga impositiva que frena o que tiene talanqueras para ganar competitividad. Entonces, cuando las empresas piensan si se van a instalar en un país como Colombia versus otros países de América Latina e incluso del mundo, pues necesariamente surge esta comparación y realmente las tasas impositivas en Colombia, no solamente exclusivo por lo de renta, que es la pregunta en relación al porcentaje que da el ministerio, sino cuando uno engloba toda la cantidad de impuestos que deben pagar las empresas en términos de los impuestos territoriales, el predial, que es supremamente bastante grave para las empresas, sumado a la renta y a todos los impuestos nacionales, pues esa sumatoria realmente restringe y hace que la competitividad de las empresas hoy se vea reducida. Por el lado de las personas, naturales. Lo cierto es que hoy el nivel de distribución de la generación de riquezas es muy desigual en el país, tanto en personas naturales como en personas jurídicas. En personas naturales tenemos podio a nivel internacional y eso nos debería conducir a tener cada vez más progresividad, pero no progresividad en las capas medias, que quizás es un poco lo que sucedió en la reforma tributaria del año pasado, sino que cada vez en esos percentiles de más ingresos deberían establecerse mayores tarifas que ayudaran a que el recaudo hacia esos niveles de mayores ingresos aumentara y no cargar a esas capas medias que quizás hoy ya están pues demasiado cargadas en la parte impositiva. Y por el lado de las personas jurídicas, de las empresas, nosotros hemos insistido en que debería existir progresividad también. Igual que sucede en las personas naturales, que hay unos escalones, debería existir lo mismo para las empresas, porque no es lo mismo una pequeña empresa que tiene 1000 dificultades hoy para ganar competitividad y que deberíamos ayudarle con esa progresividad, con unas tarifas diferenciales de renta, que una empresa muy grande que quizás genera un porcentaje de utilidades muchísimo mayor. Hoy en Colombia esa distribución es muy desigual. Cerca del 1,8% de las empresas generan el 50% de las utilidades del país, pero causan tan solo el 30% del impuesto de renta, mientras que las empresas más pequeñas, que generan o causan cerca del 60% de las utilidades del país, terminan causando y pagando cerca del 70% del total del impuesto de renta a nivel nacional. Entonces yo dejaría ahí esas dos cosas, que en la parte de renta de personas naturales lo que deberían haber es mayor cantidad de escalones hacia la parte de mayores ingresos de la pirámide, y en el caso de la renta para personas jurídicas existir progresividad que nos pudiera ayudar a ganar competitividad a esos segmentos de pequeña y mediana empresa que tienen hoy ese obstáculo para su desarrollo empresarial. Tenemos un problema estructural y es que tenemos un país que genera poca riqueza. Para poder generar más riqueza necesitamos que exista un tejido empresarial fuerte que pueda propender por generar mayor empleo. Y entonces, si a esos pocos que están hoy generando riqueza, que son las empresas, la gran mayoría de ellas pequeñas y medianas, además de los problemas que tienen de competitividad, que yo sí en cambio creo que el Estado debe generar condiciones, pues evidentemente de mercado, pero de competencia, pero donde realmente puedan competir. Es que hoy tienen que competir nuestra producción nacional contra los productos importados que a costo de producción no le permiten al producto colombiano en el mercado interno competir. Tienen que tener unos costos de electricidad supremamente elevados, tienen que tener unas carreteras que hoy no le posibilitan fluir en el país,
tienen dificultades también a nivel de personal. Hoy las dificultades están en la alta rotación, por ejemplo, la mano de obra para muchos cargos no se está consiguiendo, y entonces en medio de todo eso pues decimos tiene que haber una tributación que les permita a esas pequeñas y medianas empresas ganar competitividad, entre otras porque esta fue también una promesa de campaña que no se cumplió, y nos dijeron 1.500 excusas. Nos dijeron, por ejemplo, que las empresas se iban a fraccionar, cosa que se contradice contra la vocación de ser de las empresas. Las empresas lo que quieren es crecer, y en la medida en que tengan más ganancias, pues más ganancias van a estar dispuestos también a darle al país, y el Estado y el gobierno nacional deben tener como prioridad eso, la posibilidad de que esas empresas puedan tener un entorno favorable para el crecimiento y para el desarrollo, y los impuestos sí son uno de esos mecanismos. Incluso en el pasado les hemos propuesto, ya que estamos hablando también de política de reindustrialización, que uno de los elementos debería ser favorecer a las empresas que generan valor agregado. ¿Por qué no se piensa en favorecer a aquellas empresas que hacen un esfuerzo por transformar materias primas en productos finales, que puede ayudar a generar mano de obra calificada, entre otras porque estudiamos un montón de carreras que no podemos encontrar empleo? Y afuera de eso tenemos una diáspora que hoy el gobierno nacional lo que está diciendo es que vamos a utilizarla para relacionarnos con el mundo. Lo que deberíamos estar pensando es cómo hacemos que esos 5 millones de colombianos que se han ido porque no encuentran oportunidades de trabajo puedan encontrarla en el país. Porque eso es lo que está pasando en el país, que hoy los chicos ni siquiera quieren entrar a una universidad, no quieren estudiar porque no ven oportunidades hacia el futuro. Entonces, si estas empresas tienen la posibilidad de generar esas plazas de empleo, pues por supuesto que tenemos también posibilidades de crear más riqueza, como para dar una respuesta un poquito más completa frente a ese tema de los impuestos y su papel social. Bueno, yo complementaría que esta es una reforma que necesita mucha conversación con muchos actores, ¿no? Traje unos datos que sacamos del Consejo de Hacienda Pública Territorial, que es la congregación de las secretarías de cada uno de los municipios y algunos departamentos, que se unieron y están haciendo un estudio muy interesante sobre este tema de la reforma territorial. Y creo que es importante escucharlos porque también están del otro lado, y yo creo que hay pros y contras en este tema de la descentralización a nivel fiscal. Primero, pues hay cerca de 21 impuestos que se recaudan a nivel municipal y cerca de 14 que son del nivel departamental. Es decir, que es un sistema bien complejo. Si el del sistema nacional a nivel impositivo es complejo, el del sistema distrital, en el caso de Bogotá, pero también de las regiones, es realmente muy complejo, entre otras porque la cantidad de tarifas que tienen que varían por cada uno de los departamentos también hace que él sea un sistema bien complejo. Creo que ese es un tema que hay que analizar, porque si hay una reforma y si hubiera un aspecto que sería muy importante abordar es cómo se simplifica y cómo se regula que hayan pues menos cantidad de impuestos, pero además con menos cantidad de tarifas. Cerca del 70% del presupuesto de estos departamentos y de los municipios depende de esos ingresos que son transferidos desde la nación. Hoy esa dependencia del nivel nacional es muy alta, y entonces hacer un cambio demasiado drástico también nos puede llevar a que hayan departamentos como Chigorodó, como algunos que estén bien apartados en la Colombia profunda, pues tengan dificultades para su funcionamiento, e incluso donde no haya gente que tenga de pronto la idoneidad para saber cómo hacer el manejo de estos recursos públicos. Son una cantidad de impuestos que hay allí, pero además hay una gran cantidad de esos impuestos que están direccionados al consumo, como por ejemplo los que ya han venido mencionando relacionados con las bebidas de licores, cervezas, cigarrillos, tabaco, entre otros. Una cosa muy importante, cerca de 100 pesos que le entran a estos municipios y a los departamentos, solamente el 19%, o sea, 19 de esos 100 pesos son de libre inversión, el resto son transferencias condicionadas. Cuando haya un cambio en esas transferencias condicionadas, pues habrá que ver muy bien cómo se hace ese cambio para que no hayan pues dificultades en el funcionamiento.
y por supuesto en la inversión que hacen estos departamentos. Y para cerrar, creo que sería muy importante también abordar la modernización de los sistemas de información, porque entonces eso también nos implicaría que pudieran conversar de mejor manera pues los sistemas de información de todos lados, cosa que hoy no sucede ni siquiera en el nivel nacional con la DIAN. Entonces, eso tiene que hablarnos de una modernización muy grande que habría que preguntarnos si el Estado colombiano también tiene en este momento las posibilidades de hacerlo a nivel de infraestructura, de conocimientos, también de capacidad técnica, de recursos y de muchas otras cosas. Entonces, creo que hay todavía como unas conversaciones que hay que tener, que hay que involucrar a muchos más actores, porque hay muchos pros, pero también hay todavía muchas limitaciones en esa implementación de la descentralización fiscal. Bueno, Jonathan, yo te diría que hacer empresa es un acto de nacionalismo en el país y siempre valdrá la pena luchar por el país. Yo creo firmemente en eso y creo que eso es lo que los empresarios le dicen a uno a diario. Vale la pena hacer empresa porque vale la pena hacer país. Pero también uno tiene que saber en lo que se está metiendo y si se mete uno a hacer empresa tiene que saber que no está fácil, que hay unas circunstancias difíciles y que van a haber muchos obstáculos y que en medio de ese camino pues hay que buscar sacar fuerzas de donde no la hay para persistir y para seguir en el camino. Es evidente que los choques macroeconómicos están golpeando muy duro a Colombia, no solamente la guerra, estamos viviendo tasa de usura al 46%, creo que es el último dato, estamos en tasas de interés muy elevadas, inflación, cerramos otra vez en el 13% a finales del año pasado y parece que la acumulada este año pues va bastante elevada también. Entonces hay unos choques que hay que tener en contexto, que creo que siempre le sirve mucho a los empresarios. No se abstraiga y crea que su empresa es solo de puertas para adentro, sino también investigue, esté en el entorno, esté pendiente de foros, academia. Para eso sirven mucho estos espacios porque le abren también la mente a las personas y a los empresarios de no encerrarse de puertas para adentro y creer que ahí está toda la solución, sino también ver el entorno, que creo que siempre es fundamental para la toma de decisiones de las empresas. Yo lo que diría es sobre todo en el caso de los hidrocarburos es que hay un mensaje muy confuso del gobierno, porque por un lado se hace un aumento en el gravamen, pero también por el otro lado estamos desincentivando la exploración y explotación de nuevos yacimientos. Entonces, ¿cómo queremos que sea un sector que aporte más en tributos si queremos también desincentivar la actividad económica? Tenemos que ser cuidadosos con eso porque la principal empresa del país, que es Ecopetrol, que genera cerca de 33 billones de pesos en utilidades, entonces la vamos a afectar de daño colateral. Entonces estamos mandando mensajes contradictorios que yo creo que ahí es donde hay un problema en la línea argumentativa, que pasa igual o similar con los impuestos saludables, con los impuestos verdes, que terminan golpeando a clases muy poco favorecidas. Entonces hay mensajes que son contradictorios y que pueden ser muy perjudiciales. Por eso lo que hay que pensar es las reformas de manera global y no dejamos de atacar, por ejemplo, dejamos de atacar en esta reforma la elusión, la evasión, los temas de los paraísos fiscales y otras cosas donde se podrían buscar recaudos importantes sin afectar a la gente pues que de a pie finalmente, que yo creo que sí se termina viendo afectada con esta reforma. Pues yo lo que diría es que no es contradictorio, porque en la medida en que se genere mayor capacidad de empleo, pues esas deudas sociales que se tienen también se van a ir disminuyendo. Lo cierto es que vía subsidio no se solucionan las cosas. ¿Por qué? Porque en el largo plazo no son sostenibles, primero. Segundo, porque eso crea más división, entonces el que es trabajador y dice, ¿por qué el otro que no trabaja entonces sí recibe a cambio de no trabajar? Y eso son cosas que son muy peligrosas en las sociedades porque generan mucha polarización. Entonces yo lo que creo es que tenemos que salir de la disyuntiva de qué fue primero, si el huevo o la gallina, y hay que echar a andar las dos cosas un poquito en paralelo, no dejar de hacer las inversiones en la política social que se deben hacer porque hay hambre en el país, porque hay pobreza, porque hay desigualdad, pero tampoco dejar de lado el desarrollo productivo. Y para eso hay cosas que se pueden hacer, pero que también hay que tener la decisión política para afrontarlas y hacerlas.